Gracias a nuestro hermano. Les saludo, hermano, nuevamente. Pasa a vosotros. Bien, hermanos, vamos a leer la base, texto bíblico, hermanos, como base de tema, que se encuentra, hermanos, en el primer libro del profeta Samuel, en su capítulo 15, hermanos. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 15. Vamos a leer únicamente el versículo 23. Vamos a darle lectura a todos unidos y enseguida ocupar su lugar. ¿Escucharon el audio que se mandó en el grupo de WhatsApp? ¿Sí? Bueno, sobre ese es el tema, esa es la guía, hermanos, del tema nacional, del cual estamos exponiendo los temas, hermanos, de acuerdo al plan nacional que ha emitido el Consistorio de Ancianos. Y el tema de esta tarde, hermanos, cómo el infringir es la idolatría. Vamos a leer, hermanos unidos, este versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Veamos, hermanos. Porque como pecado de abominación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Bien, hermanos, antes de que ocupen su lugar, tomé como siguiente cita bíblica, hermanos, las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 38, hermanos, que dice de esta manera: el versículo 40, dice, hermanos, Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esa es nuestra labor, hermanos, como expositores: exhortar y testificar por medio de palabras, hermanos, por medio de enseñanzas, incluso, hermanos, por medio de vivencias. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos salvos de esta perversa generación. Esa es nuestra labor, hermanos. Ocupen su lugar. Bien, hermanos, pues si escucharon el audio que se mandó en el grupo de WhatsApp, pues hermanos ya tienen idea de cuál es el tema de esta tarde, hermanos. Nuestro hermano Misael Anguiano mencionaba, hermanos, dos palabras y quiero aún agregar una más. La primera es que él daba el significado de la palabra infringir, de la palabra idolatría, y yo quiero agregar una más, la palabra obstinación. ¿Qué es infringir, hermanos? Si escucharon el audio, ¿qué es infringir? Quebrantar. ¿Qué más, hermanos? Transgredir. Eso es el significado de la palabra infringir. ¿Qué es obstinación, hermanos? ¿Qué es obstinarse? Aferrarse a una idea, aferrarse a una cierta actividad, de manera que la seguimos haciendo. Eso es la obstinación, que nos dicen no lo hagas y nosotros nos obstinamos o nos aferramos a hacerlo. Eso es la obstinación. ¿Qué es idolatría, hermanos? ¿Qué entendemos por idolatría? Rendir culto a un ídolo, a una imagen, a una persona, hermanos. Eso sería la idolatría, porque el culto únicamente debe de ser para nuestro Dios, el único ser que ha creado el mundo entero, hermanos. Entonces la idolatría se entiende que alguien que toma el lugar, que nosotros hacemos que tome el lugar de Dios y le rendimos honor y gloria, eso sería la idolatría. Teniendo como base eso, hermanos, vamos a entender entonces el tema que vamos a analizar en esta tarde, hermanos. Vamos a recordar, hermanos, únicamente
el alcance que tiene la idolatría en el mundo entero, el alcance que tiene, hermanos, o mejor dicho, las consecuencias que tiene el infringir las leyes de nuestro Dios, las consecuencias, hermanos. Prácticamente ese es el tema de esta tarde, que nosotros analicemos qué consecuencias hay de caer en idolatría y qué consecuencias hay, hermanos, si nosotros infringimos la ley de nuestro Dios o el libro de nuestro Dios, hermanos. Y me preguntaban, hermanos, me hacían una pregunta: ¿existirá en nosotros, hermanos, algún ídolo en nuestros hogares? Todavía a estas alturas de la vida, a estas alturas de que el conocimiento de la Biblia ha llegado pues, prácticamente a todo el mundo, hermanos, por muchos medios, ¿existirá todavía en nuestros hogares que tengamos algún ídolo, hermanos? Y déjenme, hermanos, de acuerdo a lo que he analizado, lo que he visto, creo que sí lo tenemos, hermanos, pero no como el mundo romano lo practica, de tener a X apóstol. No, hermanos. ¿Saben en qué sí tenemos todavía idolatría? En que creemos, hermanos, en la buena suerte. ¿Y qué amuletos hay para traer la buena suerte, hermanos? Hay un amuleto clásico, hermanos, supuestamente para traer la buena suerte, hermanos. ¿Cuál es el amuleto? Una herradura, hermanos. Y ponemos una herradura, hermanos. O tenemos, hay un animalito, hermanos, que tiene, según quien ha analizado ese animal, atrae también la buena fortuna. ¿Qué animal es, hermanos? La buena fortuna y la inteligencia. No, hermanos, ¿ok? No, animal completo. Un búho, hermanos, porque es sinónimo de la inteligencia. Y no cabe duda, hermanos, que lo es, ¿eh? No cabe duda que lo es. El búho es sinónimo de la inteligencia. Pero más allá de ello, hermanos, ¿habrá alguien de la iglesia, de este lugar, que guarde algún ídolo? Porque, pues como el mundo romano le pidió X situación y coincidentemente se le concedió, ¿existirá eso en nuestra actualidad, hermanos? Si es eso, hermanos, vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras y vamos a recordar, mejor dicho, hermanos, porque ese tema ustedes lo saben. Hablando de la idolatría, hermanos, ustedes saben que existen ídolos, existe la idolatría, existen estampas, existen dibujos, y esos dibujos, esas estampas, gran parte del mundo entero, hermanos, le rinde tributo, le rinde honor, le pide a esa estampa, ese dibujo le pide, y da su vida por ello, hermanos, y coincidentemente se le cumple. ¿Cómo explicarle a esas personas que no tienen, que es nada? Que ese ídolo es nada, si lo que se le pidió, se le concedió. Pero nosotros, hermanos, que nos basamos en las Sagradas Escrituras, sabemos, porque así lo dice la Biblia, que es artífice hecho de manos de hombres, y es nada. Y donde lo dejes, ahí va a permanecer. Si el polvo o las moscas lo ensucian, las telarañas lo ensucian, ¿qué va a pasar? Pues no tiene poder alguno para poder hacerse. Eso ustedes lo saben, hermanos, y lo vamos a recordar. Vamos, hermanos, al libro de Levítico 26, capítulo 26, versículo 1. Ahora que nos está afectando el frío, hermanos, ahora voy a pedirles que me ayuden a darle lectura, hermanos, porque se me empieza a cerrar la garganta por el frío, hermanos. 26.1. Levítico 26.1. Amén. Gracias, hermano.
Hermanos, la exhortación, hermanos, la enseñanza de nuestro Dios es clara. Es clara. Usted, una vez que ha creído, que ha puesto todos sus sentidos, todo su corazón, todo su pensamiento en un solo Dios, y que usted ha recibido muestras de que existe en el universo un solo Dios poderoso, entonces esa exhortación es para usted. En el caso de los hermanos que están con nosotros y que vienen de otra, pues de la denominación que abarca prácticamente todo el mundo, hermanos, pues es obvio que estuvieron en esa condición. Pero una vez, hermano, reitero, que empiezan a tener este conocimiento, que empiezan a ver muestras de que existe solamente un Dios, esa exhortación es para ustedes, incluso para nosotros. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarte a él. Porque solamente existe un solo Dios, que creó los cielos y la tierra. Esa exhortación es clara, hermanos. No hay para nosotros idolatría. Si usted empieza a estudiar la Biblia, si usted empieza a creer en Dios, no debe de existir la idolatría. El hecho de que traer, como mucha gente acostumbra, un crucifijo, que porque me salvó, que porque me ha cuidado, simplemente, hermanos, es coincidencia. Y la salvación, hermanos, la protección, no procede de un objeto, no procede de un ídolo, sino procede de nuestro Dios Todopoderoso, que si le pedimos con fe, Él nos va a ayudar, Él nos va a cuidar. Ese objeto no tiene ningún poder, hermanos, no lo tiene. Por más que la ciencia, hermanos, haga trate de persuadir a la gente de que mira, tal estatua, mira cómo derrama sangre, mira cómo se ha movido, mueve las manos, mira, lo dejamos en esta posición y ahora está en otra. No es cierto, hermanos, no lo es. No tiene poder alguno porque es una estatua que está ahí, ¿no? Reitero, si se le deja en el transcurso de, no sé, vamos a hablar 2 o 3 meses sin limpiar, sin que se le sacude el polvo, pues ahí no queda. No tiene poder alguno. El poder, hermanos, que nosotros recibamos protección, que recibamos bendición, procede absolutamente de nuestro Dios, hermanos. Salmo 96:5. Reitero, lo que estamos leyendo, hermanos, ustedes lo saben. Lo que nos corresponde a nosotros como expositores, hermanos, es solamente hacer hincapié o resaltar estos versículos, hermanos. Por si llegara a haber alguien que todavía tenga ese pensamiento, hermanos. Yo espero que no sea así, porque hemos aprendido que solamente existe un Dios por sobre todas las cosas. 96:5, hermanos. Porque todos los ídolos de los pueblos, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová son los cielos. Amén. Y eso es muy claro, hermanos, eso es cierto. Son ídolos que reiteramos, ahí están. Fueron creados por el mismo hombre. El profeta de Jeremías, y ahorita lo vamos a ver, hermanos, dice las palabras del profeta Jeremías: buscan un pedazo de madera, buscan material, y sea cual sea, desde el más insignificante material hasta el más fino, hablando del oro y la plata, le da forma al hombre y lo presenta como un ídolo. ¿Y qué hace el hombre, hermanos, que no razona? ¿Qué hace? Pues se inclina, se postra ante aquel ídolo, hermanos. Así como hizo el pueblo de Israel cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, se precipita el pueblo, seduce a Aarón y hacen, hermanos, ¿qué dice Aarón por haber escuchado la voz del pueblo? Quítense todos los objetos que tengan y vamos a fundirlo y vamos a hacer un ídolo. ¿Qué hacen, hermanos, como ídolo? Un becerro. Y fíjense lo que dice Aarón, hermanos:
Israel, estos son tus dioses. Eso es que te sacaron de Egipto, esa es idolatría, hermanos. Y reiteramos, pues no tiene poder alguno, hermanos, porque es un objeto. Es algo que no tiene vida, no tiene movilidad, hermanos. Vamos a Salmo 115. Van a recordar ustedes estas palabras, hermanos. Salmo 115, quiero que me ayuden, que alguien de ustedes me ayude, hermanos. Que le dé lectura del versículo 3 al versículo 8. Antes de que le dé lectura, hermanos, fíjense, un comentario extra, hermanos. Me hizo recordar esta vivencia o mejor dicho, esta plática que nos comentaba una hermana. Me hizo recordar ahora el sábado anterior que nuestro hermano le dio lectura a la ley de los 10 mandamientos, utilizando la versión latinoamericana. Nos decía esta hermana: ¿qué cree, hermano, que yo leí cierta situación, cierta lectura en la Biblia latinoamericana? Y en esa Biblia, dice ella, nos encontramos con una palabra fuerte para dirigirse a las personas que creen en la idolatría. Aquí, por ejemplo, hermanos, antes de que lean, dice: semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que en ellos confían. Y podemos hablar de, pues a lo mejor nuestra Biblia puede decir ingenuos, puede decir un poquito más fuerte, hermanos, un poquito más fuerte, ingenuos, ¿qué puede decir, hermanos? Tontos, ¿no? Quizá. Bueno, pues esa versión, hermanos, habla con otras palabras más fuertes. Si ustedes leen, si ustedes comparan el libro del profeta Jeremías y es lo que ahorita alguien de ustedes va a leer, lo menciona, hermanos. Entonces, esa Biblia, hermanos, esa versión, esa es más clara. No, entonces creo que, como les decía hace tiempo, pues no es necesario de estar hablando, como dijeron el apóstol Pablo, ser palabrero, porque pues, las mismas citas bíblicas en esa versión, pues no hay necesidad de que se expliquen, hermanos. Ahora sí, hermanos, alguien de ustedes, Salmo 115, del 3 al 8. Fíjense, hermanos, que un ídolo, dice aquí el escritor de este Salmo 115, lo hicieron semejante a un hombre. ¿Por qué semejante a un hombre? Porque dice que tienen manos, tienen pies, tienen ojos, tienen boca, tienen garganta, pero obviamente no tienen vida. Pero lo que debemos de entender, hermanos, y ese es el mensaje de esta tarde, hermanos, parte del mensaje, lo que debemos de entender dice que así como están ellos inmóviles, así son, primero los que lo hicieron, y segundo, los que en ellos confían. Es decir, que no tienen vida. Es decir, que si yo confiara en un ídolo, pues mi ser no funciona, porque yo, ¿de dónde está mi confianza? En ese objeto que no se mueve. Mi confianza está en ese ídolo, hermanos. Mi confianza está en ese objeto que fue creado por un hombre. Entonces yo soy semejante a él, que no tiene vida, que no se puede mover por sí solo, que no actúa por sí solo, hermanos. Así sería yo si yo confío en ese objeto, en ese ídolo, hermanos. Y miren, hermanos, que seguramente muchos de ustedes han tenido pláticas pues incluso con nuestra propia familia. ¿Y cuál es la reacción que tiene nuestra familia, alguien que nos rodea, que tiene esa convicción, hermanos? ¿Cómo reaccionan, hermanos? De enojo, con coraje. Esa es la primera reacción. ¿Por qué, hermanos? Pues porque su mente no reacciona, porque su mente está metida ahí, porque quizá han visto supuestamente ellos, algún milagro en cuestión de esa situación, hermanos. Y así reaccionan.
Y son, pues ahora sí que muchas veces, hermanos, o pocas veces se prestan para estudiar, para analizar y para entender, para que puedan entender ellos que pues ese ídolo es nada, hermanos, que ese ídolo no tiene poder absoluto, no tiene ningún poder. Son contadas las veces que así reaccionan, pero la mayoría de las ocasiones van a reaccionar así. E incluso si hablas tú mal de ese ídolo, no, hermanos, olvídense. Se puede acabar la amistad y el parentesco, hermanos, ¿eh? Porque su confianza está puesta en ese ídolo. Vamos, hermanos, a la siguiente cita. El profeta Jeremías, hermanos, capítulo 51, versículo 17. Jeremías 51, 17. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia y se avergüenza todo artificio de su escultura, porque mentira es su ídolo y no tiene espíritu. Amén, gracias. Les decía, hermanos, hace un momento, hay versículos, hermanos, que pues no necesitamos ampliar, no necesitamos que nos los expliquen. Yo creo que hasta el hermano que empieza a estudiar, hasta un pequeñito que empieza apenas a tener uso de conciencia, este versículo lo entiende, hermanos. Dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Fíjense, hermanos, les voy a comentar algo de lo que menciona la historia del pueblo de Israel. Es historia, hermanos, para que no se vaya a escandalizar a alguien. Es historia. Ustedes conocen la historia del patriarca Abraham. La Biblia dice que, la historia dice que su padre, Taré, se dedicaba a hacer ídolos. Y dice la historia, hermanos, que en una ocasión el padre de Abraham se va, sale del lugar donde vivía y le encargan a Abraham el negocio. Abraham ya tenía conocimiento y empieza a destruir todos los ídolos y deja uno, solamente deja uno. Cuando regresa su padre le dice, ¿quién hizo todo esto? Que han acabado con mi negocio. Y Abraham le dice, es que, padre mío, el ídolo más grande le pegó a los más pequeños y los destruyó. Y le dice a su padre, ¿cómo puedes decir eso? Eso es una mentira. Este ídolo no tiene vida. Tú lo has dicho, padre. Esos ídolos no tienen vida. Y así es, hermanos. Esto sigue hasta nuestros días. Así pueda ser revestido de oro, con incrustaciones de diamante, al final de cuentas es algo que no tiene vida. Es algo que no tiene poder alguno. Lo que pasa es que la mente, hermanos, es muy poderosa, como dicen los estudiosos, y la gente pues tiene su pensamiento ahí, de que si lo destruye, de que si lo desecha va a ser castigado, de que le va a pasar algo. Entonces ellos mismos se han metido esa idea de que pues sí tiene poder alguno. Sin en cambio, ya cuando lo comparamos con la Biblia, cuando lo comparamos, reitero, con el poder que tiene nuestro Dios en nosotros, cuando nosotros de verdad le pedimos a Dios con corazón, con fe, pues vemos el poder de nuestro Dios. Y lo que pasa también, hermanos, es que el ser humano tiene que ver algo, un ídolo, algo, para que a ese algo se le lleve una flor, se le vaya a cantar. Porque algunos de los que han venido a visitarnos nos preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Ustedes en dónde están? ¿Dónde tienen a Dios? Porque al menos dicen ellos, si yo te invito a mi iglesia, ahí está el ídolo que festejamos, llámese como se llama. Y ellos quieren ver algo, quieren que, no sé, ¿qué se imaginan?
Sin en cambio, la Biblia también, hermanos, nos dice que Dios no lo podemos ver. ¿Por qué, hermanos? Porque si lo viéramos, ¿qué pasaría con nosotros? Moriríamos por el gran poder que tiene. Sin en cambio, espiritualmente, ¿en dónde están? En todos lados. Porque los profetas dan cuenta de ello. En donde tú estés, ahí está Dios. Y no de manera física, porque Él no es un ser físico, Él es un ser espiritual. Y mora en tu mente, mora en tu corazón de manera espiritual, no de manera física. Y nos damos cuenta de que existe porque, reitero, hay muchos testimonios en este lugar, hermanos, de ustedes, con situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones de adversidad, que le han pedido a Dios de todo corazón y han salido adelante. ¿Cierto o no, hermanos? Entonces, ese es el poder de nuestro Dios. Fíjense, hermanos, que la anécdota que les voy a comentar la vivimos en el concilio, hermanos. Nuestro hermano Rubén Bartolini daba un aviso el segundo día, me parece, del concilio. Un hermano allá de su región tenía un problema grave, tenía un tumor grave en la cabeza, en el cerebro. En ese momento, hermanos, estábamos transcurriendo el segundo día, hermanos, si no mal recuerdo, por la mañana. Da el aviso de que se hiciera una oración especial por ese hermano, porque en ese momento iba a entrar a cirugía para que le quitaran el tumor. Y se hace la oración, hermanos. Me imagino yo que ya estaba por entrar o estaba en el proceso de la operación. Antes de salir a comer, se da el aviso de que ya había pasado el peligro, hermanos. Pero la cuestión no es esa, o sí lo es. La cuestión es de que, porque le habían quitado el tumor, se estaba programando por lo menos una operación más por lo delicado de la operación. Bueno, pues el aviso fue que gracias a nuestro Dios, gracias a que se escuchó la oración de los hermanos que se realizó, se le quitó el tumor sin peligro alguno y ya no hubo necesidad, eso es lo sorprendente, de realizar una segunda operación. Y nada más por la oración, hermanos. Digo nada más entre comillas, ¿no? Como si fuera algo sencillo, hermanos. No lo es. La oración no es todo, hermanos. Y la oración está enfocada en dos seres importantes. Una, en Jesús, que es el que lleva la oración y el que intercede por nosotros. Y la principal, Dios, que escucha y da la respuesta. Y eso es todo, hermanos. No hay más. Reitero, el ídolo, pues ahí estamos. Si lo dejas que se caiga, si lo dejas que se rompa la pintura, el cristal, ahí va a permanecer, sin poder alguno, a diferencia de nuestro Dios, que es quien nos concede todo. Vamos a avanzar, hermanos, y vamos a la siguiente cita, hermanos. Libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 20. Versículos 18 y 19, hermanos. Perdón, hermanos, perdón. Antes de esa cita, hermanos, porque tiene relación con la última que vamos a ver, de esta situación de los ídolos. Antes de ello, hermanos, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, y ahorita vamos al libro de Ezequiel. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Para finalizar esta primera parte, hermanos, de la idolatría, porque vamos a ver ahorita lo de la exhortación que es para nosotros, hermanos, en relación a este tema. Primera de Juan, hermanos, capítulo 5, versículo 21.
Y esa exhortación que daba este apóstol también es para nosotros. Apoyen, hermanos. Denle lectura. Dice así, hermano: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Algo muy simple, hermanos, en palabras muy cortas. ¿Cómo llamaba el apóstol Juan a la iglesia? Hijitos. ¿Pero qué les dice, hermanos? ¿La exhortación cuál es? Guardaos de los ídolos. ¿Por qué, hermanos? Pues por todo lo que hemos visto, hermanos. En este lapso de tiempo, lo que hemos visto. Un ídolo es nada, hermanos. Un ídolo, hermanos, se puede hacer de una madera, del material más precioso, de cartón, hermanos, de lo que sea. Pero al final de cuentas, no tiene vida alguna. Ahí se va a quedar. Así está adornada, hermanos, así, lo que sea, hermanos. Ahí se va a quedar. Fíjense, hermanos, les voy a comentar lo que yo vivía, vivía hace tiempo. Yo trabajaba, hermanos, con una persona que me enseñó prácticamente el trabajo que yo desempeño. Y cuando llegaban las festividades en este lugar, hermanos, principalmente en el mes de mayo, había promesas de que se realizaba la vestimenta del ídolo que se festeja en el mes de mayo. Y hermanos, es un fervor, es una fe, hermanos, para ellos, mal enfocada, pero es una fe para ellos. De que se mandaba hacer la ropa, hermanos, pero por ejemplo, para hacer la ropa, hermanos, se compraba muchas veces tela de la mejor, hermanos. Mandaban a hacer lo que es la zapatería, hermanos. Se compraban pieles de las mejores y buscaban una persona idónea. Iban hasta donde se hacía, aquí en nuestra región, donde se hace el trabajo de la zapatería, especialmente para ellos. Fíjense nada más hasta dónde llega, hermanos, la mentalidad de las personas en la región. Y se desvivían, hermanos, y buscaban, decían ellos: es que ya vi esta tela, pero no la he encontrado, y la van a traer, van a hacer la cantidad que yo pedí, especialmente nada más para ello. Y decían ellos: porque tú le dices para qué la quieres, y también ellos se desviven, porque saben que es para tal situación. O sea, es una cadenita, hermanos. Y lo mismo para acá de este lado, para hacer la zapatería, lo mismo. La quiero de este tamaño, la quiero así y así, porque es para tal. No, hermanos, pues. Y a la hora de cobrar, fíjense, hermanos, otra vez, a la hora de cobrar. En el caso con la persona que yo trabajaba, ¿cuánto es? No es nada, porque no es para mí, no es para mí. Fíjense nada más, hermanos. Prácticamente el trabajo era gratis. Así de grande es para ellos esta situación. Mal enfocada, veteranos, pero así se vive, hermanos, así es. Y ahorita, hermanos, con esta apertura que está iniciando esta festividad, gente, hermanos, ustedes lo han visto o lo van a ver, de rodillas, 1, 2, 3 kilómetros de rodillas. Gente que da todo el sustento para visitar tal o cual situación. ¿Cierto o no, hermanos? Fíjense nada más, mal enfocado, pero al final de cuentas así es. Nosotros, hermanos, dicen los hermanos en alguna ocasión han comentado, nosotros que de verdad que tenemos el Todopoderoso que todo lo puede, ¿qué hacemos, hermanos? Ay, pues discúlpenme, hermanos, pero no puedo en esta ocasión. Ay, hermanos, mejor tómenme en cuenta para la siguiente. Esta ocasión no puedo. Así somos, hermanos. Y ellos mal enfocados, pero ahí están, dando todo lo que tienen para esta situación, hermanos. Vamos ahora sí, hermanos, al libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 20, les dije. Versículo 18 y 19. Porque esto tiene relación con lo que le escribía el apóstol Juan. ¿Cómo dice, hermanos? Lo del apóstol Juan. Guardaos de los ídolos. Ahora, ¿qué escribió el profeta Ezequiel? 20, 18 y 19, hermanos. Adelante. Dice así, hermanos: antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en las órdenes de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo, Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra.
Gracias, hermano. Ese es, hermanos, el mensaje central de esta tarde, hermanos, que nos guardemos de la idolatría. Y reiteramos, la idolatría, aparte del ídolo, hermanos, también, hermanos, en la actualidad pues existe la idolatría. Un artista, un cantante. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Yo me idolatro. ¿Por qué? Pues porque yo sé más que ustedes. Porque yo tengo un nombramiento y ustedes no. Porque yo tengo carisma. Porque todos vienen a mí. Porque tienen alguna duda y todos acuden a mí. Porque me piden, hermano, haga una oración. Y la oración, hermanos, dio resultado y todos vienen conmigo. ¿Y entonces yo qué soy? Yo soy un ídolo. Yo empiezo a idolatrarme. Imaginen ustedes, hermanos, que les comentaba hace tiempo, ustedes van a recordar, que Dios nos diera a cualquiera de nosotros, o a mí, voy a ponerme el ejemplo a mí, hermanos, que me diera el don de la sanidad. Y que enfermos con enfermedad incurable para la ciencia, y que con mi oración sanar el enfermo. ¿Qué voy a hacer? Pues idolatrarme. Eso es idolatría, hermanos. Cuando no he entendido, o quizá no entiende, hermanos, que ese poder no es mío. Yo solamente, como veíamos hace 15 días, si no mal recuerdo, con la recepción, solamente somos, ¿qué, hermanos? Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, instrumentos útiles para que Dios dé a conocer su obra. Solamente, hermanos. Solamente somos eso. Obviamente tenemos capacidades, pero aún así esa capacidad la ha puesto Dios en nosotros. Y si en cambio a veces se actúa haciendo algo erróneo, hermanos, algo que está mal, delante de nuestro Dios está mal. Porque al final de cuentas somos carne, somos sangre, hermanos. Y dice, ya que citamos lo de la Biblia latinoamericana, dice una parte me parece que es el libro de sabiduría. ¿Para qué tanto orgullo? Si al final somos polvo y ceniza. ¿Para qué orgullo, hermanos? Si nosotros, hermanos, decía el el profeta Isaías, ¿no? Que nuestras mejores obras son como ¿qué, hermanos? Como trapos de inmundicia. Fíjense, nuestras mejores obras como trapos de inmundicia. Así es que vamos a tener mucho cuidado con la idolatría, hermanos. Con lo que vemos, con lo que el hombre ha creado, pero también con nosotros. Que no seamos ídolos también nosotros, no, hermanos. Porque nosotros, y eso lo citaban el sábado anterior en nuestra reunión regional ministerial, nosotros estamos aquí para que nos sirvan, hermanos. No, para servir, no para que nos sirvan. Estamos aquí para servir. Vamos, hermanos, ahora, bueno, ya vimos esa parte. Vamos a finalizar, hermanos. Génesis capítulo 18, versículo 19, hermanos. Génesis 18, 19. Vamos a ver ahora esta parte importante, hermanos, en relación también al tema, pero hay otro segmento importante, 18, 19. Adelante, hermanos. Génesis 18, 19. Sí. Porque yo le he conocido, sé que mandarás a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan de venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Amén. Hermanos, ya entendimos esta parte, ya lo habíamos entendido, yo estoy seguro, hermanos, solamente queríamos hacer una pequeña reseña de qué es la idolatría. Ahora, lo importante, hermanos, es, le dijeron al patriarca Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos de su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es el camino, hermanos? La palabra de nuestro Dios, la ley de nuestro Dios, los mandatos. Esa es la exhortación, hermanos. Que si ya entendimos que la idolatría es nada, entonces ¿ahora qué vamos a hacer? Únicamente centrarnos en el camino de nuestro Dios, en guardar sus leyes. Ese es ahora, hermanos, nuestro deber, únicamente, hermanos. Ya entendimos
ya sabemos, hermanos, que solamente hay un Dios, el creador del universo. No hay más, hermanos, no hay más. Sí existe la idolatría, sí, pero como lo hemos analizado en los versículos anteriores, no tienen poder absoluto. Así lo vistas, hermanos, de las mejores telas, lo vistas de oro, no hay poder absoluto en él, no hay nada, hermanos. Ahí se va a quedar inmóvil. Fíjense ahora, hermanos, vamos a recordar esas palabras de Moisés en el libro de Deuteronomio, hermanos, en su capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Cuatro, 6, hermanos, adelante, y ustedes. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es eso. Hermanos, nuestro Dios por medio de este hombre, de Moisés, fíjense, hermanos, cuando yo leía detenidamente este versículo, hermanos, nuestro Dios daba por hecho que nosotros que escuchamos esta ley, dice, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Es decir, que Dios da por hecho que usted es inteligente y es sabio. Si usted guarda esta ley, es inteligente y es sabio. Ahora, ¿en qué consiste la ley? Un mandato, hermanos, de lo que estamos hablando. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el primer mandato, hermanos? En relación a lo que estamos hablando. No tendrás dioses ajenos. No te vas a hacer ni escultura, nada. Y no te vas a inclinar a ellos. Porque, ¿qué dice, hermanos? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fíjense, hermanos. Ahora, esto también tiene relación, ahí enseguida, hermanos, 6, 17. Capítulo 6, versículo 17, hermanos. Dice, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová, tu Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te han mandado. ¿Cómo debemos de guardar, hermanos, los mandamientos? ¿Cómo dice? Cuidadosamente. Cuidadosamente, hermanos. Sinónimo de cuidadosamente, hermanos. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, para finalizar. Cuando nosotros vamos a salir a algún lugar que desconocemos, ¿cuál es la recomendación que se nos da? Ve, pero ve con mucho cuidado. Es decir, que analiza, que veas, porque con precaución, porque puede haber mucho peligro. ¿Cómo se cuida, cómo se guarda la ley de nuestro Dios? De esa manera también, hermanos. Y si la ley dice que no debemos de ser parte de la idolatría, esa es la ley de nuestro Dios. La idolatría no debe de ser parte de nosotros. Y reiteramos, la idolatría es el fetichismo, hermanos, la adivinación, los ídolos, lo que bien decía nuestra hermana, ¿cuál es la parte del animal para traer la buena suerte, hermanos? ¿Qué decía nuestra hermana? La pata de conejo, hermanos. Pues no es de buena suerte, porque si al conejo le quitaron la pata, hermanos, imagínense, el conejo no tiene buena suerte entonces, hermanos, ¿no? Entonces, debemos de cuidarnos de todo ello, hermanos, y debemos de entender con claridad que es absolutamente nada los ídolos, hermanos. Esa es la exhortación, hermanos, y reitero, como les he comentado en otras ocasiones, terminen de escuchar el audio y analícenlo, hermanos, detenidamente, y verán, hermanos, cuánta razón tiene lo que dicen nuestros hermanos escrito en este libro santo, hermanos. Esa es la exhortación, y cuidémonos, hermanos, porque por las fechas, hermanos, pues empieza a agudizar más la idolatría. Si no es una, es otra forma, y nuestros hijos, nosotros en nuestros trabajos, pues nos incitan a ser parte de él, con el intercambio de regalos, con la tarjetita de buenos deseos para el final de año, hermanos, etcétera, etcétera.
No demos pie a ello, hermanos, porque a veces eso es parte también de caer en el de los tiempos. Cuidémonos y hablemos las cosas.